Don Manuel, buenas noches. ¿Sí alcanzó a estar en la primera parte? Sí, estoy desde el principio de la reunión. Ah, qué bueno, porque había tenido alguna dificultad para entrar. Ahora no, está desde el principio de la reunión. Ah, bueno, perfecto. Ahí están entrando todos ahí en masa. Estoy aceptando. Dale, profe. Poco a poco. Ahí la mayoría de estudios de natación que han hecho con genética son en China. ¿Son qué, Gerardo? Son chinos. ¿Los chinos en qué son mejores? ¿En qué pruebas? A nivel olímpico, ¿en qué pruebas son mejores? ¿Habla de natación? Sí, de natación. No, Sun Yang en las pruebas de fondo. Ah, fondo. Algunos de los entrenadores que están más al día. Chao, que le vaya bien. Las mujeres son buenas en velocidad. En velocidad. Las mujeres. Ya. Los chinos son muy buenos en clavados. ¿Sí? Sí, Ya, excelentes. ya. En este momento son los campeones olímpicos. Sí, ahora les muestro unos artículos en genética relacionados con natación y están bastante interesantes. Profe, ¿no tenés audio? En un minuto iniciamos, que serían los 2 minutos y medio que dimos de chance para que los participantes volvieran. Dale, profe. Doctor, una preguntita antes de que inicien todos. Sí, señor. Hay diferentes tipos de pruebas, ¿no? ¿Cómo le dijeron yo? ¿Como niveles o algo así? En las que hacemos Pregunta el nosotros. presidente de la liga, Gerardo. Él es el presidente de la liga, don Manuel. Ah, mucho gusto. De los análisis que hacemos acá. Sí. Sí, Hay nosotros. unos sencillos, unos más específicos, unos más avanzados, según entiendo, ¿no es cierto? Sí, señor, sí, señor. Ahora al final les quiero mostrar eso. ¿Cómo hacemos nosotros acá? Nosotros trabajamos con futbolistas, con equipos de fútbol, con karatecas, a un profesor de Pereira, el profesor Fabio, le hemos analizado los de subacuáticas. Entonces, hay deportistas que no tienen pues el dinero para todos los genes, entonces nosotros nos adaptamos de acuerdo a la conveniencia del deportista. Exactamente, esa es la pregunta, para ver cómo nos podríamos nosotros aquí adaptar a ese tipo de pruebas, de análisis. Claro. ¿Listo? Claro, no, sí, nosotros damos muchas facilidades. A que se una más. Dale, pro. Bueno. Dale. Sí, el objetivo de nosotros aquí, bueno, pues, además de sobrevivir como empresa, porque es bastante difícil, pero el objetivo también es un objetivo de que se masifique la parte de genética dentro de los entrenadores aquí en Colombia. Y el otro objetivo es el académico también, hacer investigación. Eso es lo que nosotros queremos como mejorar. Me dices, profe, ¿cuándo arrancamos de nuevo? Ya mismo, Gerardo, ya pasaron más de 3 minutos, entonces, y hay 16 participantes. Dale, profe, entonces me das la opción de compartir pantalla. Ah, caramba, güey madre, bueno,
Espere a ver, opciones avanzadas. Ay, Dios. No hay un gen para la memoria, mano. Checho, ¿no está por ahí Sergio Lara? ¿A dónde era que nos habíamos... No, haga lo mismo que hizo ahora. Usted es el hospedador, usted puede dar el permiso, viejo man. Participantes, creo que era en participantes. Entréguele, Michael, entréguele a Gerardo que él sea el hospedador para que él pueda compartir pantalla. Pero entonces, ¿cómo? No, es que no sé cómo se hace, mano. Yo tengo que hacer un curso de esta vaina. Me toca, bien. Espérese que yo había... Se salió. Ay, Dios santo, espere a ver. Permitir más video, destacar, poner en sala de espera, renombrar, permitir grabar, hacer hospedador. Sí, sí. O sea, dele que sea hospedador. Listo, ya quedó usted, Gerardo, como... Ya. Listo, ya. Ahora sí. Ya le voy a dar aquí de nuevo. Pero creo que entonces le tocaría a usted darle entrada a los participantes, creo. Ahí se da cuenta. Dale. Listo, entonces ahí ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Listo, entonces estábamos diciendo que la creatinquinasa se relacionaba también con el genotipo RR de este gen. O sea, nos permitiría ver cómo darle también las cargas, los volúmenes, las intensidades, de acuerdo en la parte de fuerza para estas personas. Bueno. Ahora, con la parte de selección deportiva, a mí esto me parece muy, muy chévere también, porque además de que nosotros ahora en el momento estamos entrenando seis deportistas de selección Colombia de karate, que son los que están en sus pesos arriba, y vamos a empezar a entrenar el primero en kata de karate. También en la parte de selección deportiva esto me parece súper idóneo. Nosotros aquí trabajamos con una escuela de fútbol que ellos se basan en la parte genética para seleccionar los pelados. Entonces, aquí vemos este trabajo también con el ACTN3 en nadadores y en corredores. En corredores y nadadores los van a comparar ahí en este trabajo. Aquí los hallazgos de este estudio proponen que el polimorfismo ACTN3, que esto quiero que lo entiendan y quede claro, es un polimorfismo que puede distinguir entre largas y cortas distancias, no diferencia significativamente. ¿Por qué? Porque están estudiando un solo gen. Nosotros tenemos que tener una información poligénica, o sea, de varios genes para tener una mejor conocimiento del genotipo y de la orientación de la persona. Pero sí tiene influencia en esto. O sea, este gen nos da información sobre el nadador. Aquí nosotros tenemos en esta tabla el genotipo RR, el genotipo RX y el XX. En corredores, arriba, runners, de largas y cortas distancias, y en nadadores de largas y cortas distancias. Me parece que ellos para largas distancias eran en aguas abiertas, me parece que eran los de largas distancias. Entonces, observen que los RR, los RX y los XX en corredores de larga distancia tienen mayor preponderancia el genotipo RX y el XX más que el RR. Al contrario de los de corta distancia, observen que lo que está dentro de paréntesis es un porcentaje. Hay mayor porcentaje de RRs que de XX en los de corta distancia. Y para los nadadores,
para los nadadores, hay un micrófono abierto. Don Raúl y Harold, por favor, cerrar micrófonos. Como yo ya no soy el anfitrión, ya no puedo cerrar los micrófonos. Don Raúl y Harold. Entonces, en los nadadores de larga distancia, observemos que predomina el RR y el RX. No tanto el XX, que esto es bastante interesante. A diferencia de los atletas, de los corredores. Y los de corta distancia, sí, el predominio es igual RR y RX. Entonces observen que en natación debe haber como una mayoría de alelo R para tener resultados deportivos. Observen aquí, esta parte son los genotipos, aquí en la parte de acá son los alelos. Entonces observen cómo a nivel alélico siempre hay una preponderancia del alelo R en nadadores, tanto de largas como de cortas distancias. Entonces es algo bastante interesante. Ellos en este mismo análisis están aquí comparando los genotipos y si hay diferencias significativas a nivel estadístico. Ellos observaron que en los nadadores de larga distancia y corta distancia, observen que son muy semejantes los genotipos RR y RX. Hay diferencias significativas con controles, o sea, con población que no hace ejercicio. Entonces, esto nos puede servir como un marco de referencia para selección en edades tempranas de atletas. Y en este otro están comparando ya los alelos por aparte, no el genotipo. Y observen lo mismo, los nadadores de largas y de cortas distancias tienen un predominio del alelo R, pero más los de cortas distancias. O sea, siempre ellos observan que los genotipos, como podemos ver aquí, hay diferencias significativas entre corredores y nadadores de largas distancias a nivel genotípico y a nivel alélico. O sea, los corredores siempre, por lo menos aquí en la Liga del Valle, en atletismo hemos ayudado a los profesores de aquí a hacer sus macrociclos de algunos deportistas y es muy marcado que los atletas de fondo son XX. En natación, los de fondo más que todos son RX, no tanto XX. Pues asumo yo que debe ser por el esfuerzo de la natación, ¿no? Entonces, la parte de fuerza predomina mucho ahí. Entonces, ¿qué les muestra eso? Que tienen que hacer mucho trabajo en gimnasio también. Podría ser muy conveniente. Este trabajo es en nadadores de Taiwán. Observen cómo también en esta tabla los RR, RXXX a este lado y aquí van a ver la suma de RR y RX y solo el alelo R. Observen aquí, al comienzo es controles, población general, mujeres y hombres, nadadores de élite, nadadores de nivel internacional y nadadores de nivel nacional. Entonces, aquí muestran cómo en la población en general, el alelo RR, el genotipo RR es un 31% en Taiwán. En cambio, en los nadadores de élite y en nivel internacional y nacional es un poquito más, tiene mayor presencia este genotipo. Más en los internacionales y en los élites que en los de nivel nacional, porque los de nacional son más parecidos a la población general. Y observen que el genotipo RX, el genotipo heterocigoto se llama así, o sea que tiene los dos alelos, tiene mayor presencia que el RR.
Eso tiene mucha mayor presencia que el RR. Sin embargo, el XX tiene una presencia mucho menor. Si vamos a ver RR más RX, pues es una presencia muy, muy, muy grande, 83%, 87%, y cuando diferenciamos entre hombre y mujer es igual. ¿Listo? Entonces, este gen es un gen que nos puede servir de marcador para obtener altos logros en la natación. Es un gen que aplicando unos macrociclos de entrenamiento adecuados, teniendo en cuenta el genotipo de este gen, puede dar unos buenos resultados en nuestros deportistas. Este otro trabajo, también en nadadores, compara nadadores élite de distancias medias de China. Aquí también comparan las tablas de nadadores. Estos son población control, personas que no hacen deporte, nadadores nacionales, y estos son nadadores internacionales, esta parte de abajo. Observen que se ve que en distancias medias ya el genotipo RR tiene más predominio en nadadores nacionales que en la población control. Y en nadadores internacionales, observen que también se presenta bastante presencia de alfa-actinina 3, que es la proteína de este alelo. Entonces, observamos que también para distancias medias, el gen ACTN3 es un buen marcador en la natación, en los chinos. Este gen, no sé si hay profesores de clavados en la charla, se podría... Sí, señor. Sí, bueno, entonces este gen nosotros con los entrenadores que tengo en el laboratorio, tengo 2 personas que son profesionales pues, de deporte, que son los encargados de entrenar las personas que vienen aquí y quieren ser entrenadas. Se ha visto que en el salto, en el squat jump y siempre los RR y RX son los que tienen mejores desempeños en el salto. En futbolistas, en defensas que tienen que tener buen salto, en delanteros siempre los RR y RX tienen buenos desempeños en esto. Bueno, aquí ya están asociando otro gen, el ACE y el ACTN3, en nadadores asiáticos y caucásicos. ¿Listo? Observen este aquí como el gen ACE tiene 2 alelos. El alelo D, recuerden que el alelo D les comenté que orienta a la vasoconstricción, o sea, son personas más relacionadas con fuerza, y el alelo I es más relacionado con vasodilatación, con resistencia aeróbica. Observen cómo la frecuencia genotípica en largas distancias y distancias cortas, las personas de alelo D son las que tienen mayor predominancia en estas distancias. Los del alelo I son las personas de largas distancias. Entonces aquí podemos combinar este genotipo con el otro genotipo por medio de un algoritmo matemático que se usa para esto, para combinar toda esta información genética de diferentes genes, y nos va a dar una predisposición del atleta determinada. ¿Listo? Gerardo, a manera de ejemplo, si un nadador diera un RR
con doble D, o sea, un RR en alfactinina 3 con doble D en ECA, sería un nadador orientado más hacia la velocidad. Exacto. Y si diera un RX en alfactinina 3 con doble I o con ID, estaría más orientado hacia las pruebas de resistencia. Es un ejemplo. Exacto, algo así, más orientado a esas pruebas de resistencia. Y estas personas, si nos vamos, que tengan el gen en la interleuquina 6, que recupere rápido, entonces en la parte de pesas, de trabajo con pesas, se le pueden hacer trabajos bastante con cargas máximas y submáximas. Ahora aquí observen esta gráfica. Vamos a ver cómo también distancias cortas y medias, el predominio es a nivel genotípico, es DD para distancias cortas, distancias medias, ID, ¿listo? Y esto nos va a mostrar como una relación entre los diferentes genes con las pruebas que van a tener los muchachos. Bueno, vamos a adelantar aquí en la parte de periodización. Nosotros cuando hacemos periodización, aquí en este trabajo lo relacionan con el gen ACTN3 y no tenemos en cuenta los factores genéticos, pues ¿qué es lo que vamos a tener? Personas que tienen buena respuesta y personas que tienen bajas respuestas a los macrociclos que nosotros hacemos, a la intensidad, al volumen, a la frecuencia. Pero si nosotros para determinar intensidad, volumen y frecuencia tenemos en cuenta los factores genéticos, vamos a tener una respuesta individualizada, adecuada para cada persona. Entonces, eso es lo que se busca al final en este conocimiento de los genes. ¿Cómo yo puedo adaptar eso a mi entrenamiento? ¿Cómo yo puedo usar esa información para seleccionar niños y orientarlos a pruebas en las cuales tengan mejores rendimientos? Entonces, nosotros aquí en esta tabla muestran cómo el estatus de atleta de sprint o de fuerza, la mayoría son RR y RX y los XX es muy baja la frecuencia. Para las pruebas de resistencia aeróbica, la mayoría de frecuencia son los XX, al revés. Aquí ellos muestran cómo en la parte de fuerza, a nivel fisiológico, fenotipo la mayoría de representantes están en RR y RX y muy baja proporción de XX. No quiere decir que no haya, ¿no? La proporción es más baja. Y en la parte de fuerza explosiva, igual, mayor proporción de RR y RX obtuvieron en este trabajo. Eso depende de la población con que hicieron también el trabajo. Observen también que en la parte de masa muscular, la mayoría de atletas con bastante volumen, con bastante masa muscular, fueron los RR y RX, y los que mayor composición de fibras rápidas tenían, 2X, fueron los atletas RR. Los XX obtuvieron frecuencias bajas. Lo mismo en el biomarcador creatinquinasa. Los que mayor creatinquinasa, o sea, mayor daño muscular obtuvieron, fueron los RR y RX, y los que menor daño muscular fueron ellos, y los de mayor daño fueron los XX. Entonces, estos son parámetros que nos van a permitir a nosotros saber cómo orientar el macrociclo de las personas y los descansos que deben tener. Aquí, ¿qué recomendaciones se dan? Para el entrenamiento de fuerza de los atletas, en el entrenamiento de resistencia para la hipertrofia, se propone que las personas RR o RX que tienen fuerza y potencia relativamente altas deben elegir entrenamiento de resistencias de altas cargas y bajas repeticiones. Por el contrario, las XX deben preferir una carga baja con altas repeticiones, al revés.
Nuestra propuesta de protocolos de entrenamiento se basa en la observación que el genotipo del gen ACTN3 afecta factores estructurales en fibras tipo 2 y la fuerza muscular, así como la producción de potencia. Ahora, para el entrenamiento de la parte aeróbica, ellos proponen que las personas RR o RX deben elegir un trabajo de HIIT para trabajar la resistencia. Perdón, Gerardo, para un lenguaje de la natación que es un poco más común, el HIIT podría asociarse a lo que nosotros en natación llamamos como entrenamiento de VO2 máximo. En caso de que algunos entrenadores no asocien el concepto HIIT, aquí nosotros asociamos el HIIT, ese sistema energético de dirección de entrenamiento, le llamamos VO2 máximo. Ya, listo. Entonces, los que tienen este genotipo, para trabajar resistencia se recomienda esto. Y los XX se recomienda un entrenamiento tradicional. Ahora, para el diseño de macrociclos, ¿qué nos permite conocer esto? ¿Cómo lo aplicamos? Podemos determinar el volumen de los atletas, determinar la intensidad, determinar la densidad del macrociclo y de los microciclos, determinar los descansos y la recuperación intra e intersesiones y determinar la parte de la nutrición, que eso es muy básico. Nosotros los atletas que hemos tenido entrenando, les controlamos mucho la nutrición y cuando se le controla esa parte se eliminan gaseosas, se eliminan alimentos sintéticos, el rendimiento aumenta muchísimo. Entonces, esta información genética nos va a permitir saber cómo funciona la máquina y cómo saber cómo diseñar estas intensidades y volúmenes. Y las aplicaciones prácticas ya en campo es selección de deportistas a edades tempranas. Es bastante útil esta información para lo de selección de deportistas. La ubicación de deportistas en el campo de juego, en el caso de la natación sería en las pruebas. Waterpolo también tenemos aquí al entrenador de waterpolo, Gerardo. Ya. Entonces, por lo menos en fútbol lo asimilan los delanteros y los arqueros los están ubicando en algunos equipos en Europa y en Brasil de acuerdo a su genotipo. Entonces, de acuerdo a ese genotipo, los ubican en el campo. Delanteros y arqueros son personas con genotipos más orientados a la explosividad, a la parte anaeróbica láctica, y los volantes hay personas más heterocigotas con una mezcla de fuerza y resistencia que puede ser algo parecido para la parte de waterpolo. El desarrollo de tácticas de juego, también se está usando la información genética para desarrollar tácticas de juego. El desarrollo de macrociclos de fuerza aplicada también y de resistencia aeróbica individualizados. Esto nos ha generado a nosotros muchas satisfacciones en los Juegos Nacionales pasados. En karate entrenamos unos muchachos de Bolívar, de la Liga de Bolívar de Karate, y logramos que uno de ellos, que no estaba en los planes de nadie para obtener medalla, lo pudimos meter y estuvo en la medallería. Y mejoró mucho desde que nosotros le empezamos a hacerlo. Duró un año entrenando con nosotros antes. Y en la parte de trabajos de recuperación, teniendo en cuenta el genotipo. Aquí tenemos fisioterapeutas que trabajan y están aplicando la genética del deporte en la parte de recuperación de los deportistas. Pues ir terminando. Sí. Pues más bien una consideración, ¿no? Y es esto. Esto necesita, lógicamente, de un pool o un grupo de profesionales que hagan estos estudios. Sí. ¿Cómo podríamos nosotros, a ojo en cubero, o como decimos, al ojímetro,
tratar de que haya algunas características o tratar de ver en la formación genotípica, no tanto sino fenotípica de los muchachos, ver así digamos, a simple vista cómo podemos ubicar los muchachos, debido, por ejemplo, mirándolo, o lo podemos relacionar, discúlpame que me enredo un poco, podiéndolo relacionar con el somatotipo. Sí, No queda, o queda alguna cosa muy aparte, como se hacía anteriormente, o todavía algunos lo hacen, es hacerlo en relación a los somatotipos, donde ubican a los deportistas. Y ahora, ¿cómo lo pueden relacionar ustedes o cómo lo relacionan con la parte ya genética en sí? Claro, profe, esto es otra herramienta para ustedes. Es una herramienta, ya dice que en 10 minutos termina. Voy a tratar de darles rapidito, faltan 2 diapositivas. Pero si quieren podemos alargar más, por mí no hay ningún problema. Esto es otra, profe, otra herramienta para ustedes. Entonces, con el conocimiento que ustedes tienen y con lo que un entrenador logra a ojo también es muy valioso, y esto lo que va a permitir es perfeccionar el acercamiento que ustedes tienen para que el deportista tenga un mejor performance. Va a ser una herramienta básica para ese perfeccionamiento, mezclándola con las otras herramientas que ustedes tienen y con su experiencia. No quiere decir que ya porque yo soy de tal manera ya voy a ser campeón, no. Eso lo que necesita es el conocimiento del entrenador usado con esta otra herramienta. Tenemos la dermatoglifia, la genética, entonces todo eso ustedes lo van a desarrollar y formar una herramienta grande para que ustedes desarrollen todos estos entrenamientos. Ahora, el protocolo de ejecución que nosotros hacemos aquí en GenLab, ¿cuál es? Hacemos una evaluación del perfil genético del deportista, se toma una muestra de células de la boca con un cepillito, se hace una evaluación médica, se hace una prescripción y diseño del ejercicio y de alimentación basado en los perfiles genéticos, o sea, el macrociclo, cómo entrenar a la persona. Se hace una ejecución del entrenamiento y un control del entrenamiento con biomarcadores sanguíneos y con antropometría, que ustedes esos controles los tienen ya cada uno en sus deportes determinados, y un ajuste de las cargas. ¿Listo? Entonces, bueno, pues estos son mis contactos para los que les gustó. Yo voy a estar en Cúcuta analizando el equipo de gimnasia, en el INDER de Norte de Santander. Me dijeron que el 16 de este mes me iban a dar los tiquetes. Entonces, los que estén interesados podríamos hablar. Como les decía, el objetivo de nosotros, pues además como empresa, es generar una conciencia de que en Colombia se entrene con esta herramienta nueva, porque nosotros tenemos muy buenos genotipos, porque somos la mezcla de varias razas aquí que confluyeron a nivel histórico, indígenas, negros, europeos. Entonces, esto hace que tengamos una mezcla muy interesante que puede tener muy buenos resultados a nivel genético. Nosotros, aquí, ¿cómo hacemos? Los padres, el presidente que me había preguntado eso, los padres en fútbol, en algunos deportes, vienen, se nos acercan y les damos unas facilidades. A ver, les muestro. Nosotros tenemos estos 3 paquetes, estos 4 paquetes. Hay un paquete que se analizan 3 genes de actividad física que cuesta 200.000 pesos. Hay otro paquete de 6 genes de actividad física que cuesta 350.000 pesos. Hay un paquete de 6 genes de actividad física y 6 de nutrición que cuesta 500.000 pesos.
y hay un paquete de 7 genes de actividad física y 9 de nutrición que cuesta 700. ¿Cuál es la facilidad que le damos nosotros a las personas? Que hacen un abono inicial de 100.000 pesos y después siguen abonando hasta que llegan al total del paquete. Abonan lo que puedan, lo que les quede fácil. Y cuando terminan ya de pagar, se les entregan los resultados. ¿Listo? Que hay un deportista que es muy bueno, pero el niño no tiene mucha plata, el papá. Que no dé 100, que dé lo que pueda. ¿Listo? Aquí hay niños en fútbol, tenemos niños que a veces tienen, dice el papá, no, solo tengo 50.000 pesitos. No, no importa. El tiro, cuando tomamos la Perdón, muestra. doctor Gerardo. Sí. Manuel Romero, presidente de la Liga. Sí, señor. El paquete 1 sería propicio para los deportistas de natación. Con ese paquete se pueden analizar 3 genes que podríamos ver junto al profesor William, y de pronto, dependiendo las pruebas o el deporte, porque el de clavados, hablando con el profesor, veríamos cuál sería la predominancia, si es anaeróbico láctico, si es aláctico, si son deportistas de larga duración, de corta. Entonces, dependiendo del deporte, se podría escoger 3 genes, ¿listo? De esos. Bueno, mire, sé que está en la reunión don Miguel, que es también del órgano de administración, y don Raúl. Yo me atrevería a decir que la Liga de Natación, por cada modalidad, son 5 modalidades, le daría 100.000 pesos a 2 deportistas de cada modalidad para iniciar estas pruebas. Es decir, 2 de natación carreras, 2 de clavados, 2 de polo acuático, 2 de natación artística y 2 de aguas abiertas. Es decir, más 1.000.000 de pesos. ¿Para qué? Para no perder la venida de usted aquí, porque va a estar aquí en Cúcuta y después de irlos tendríamos que traerlo y sería un poco más difícil. Ya que los traen los de gimnasia, pues nosotros queremos aprovechar esta oportunidad. Claro. Y sería eso. Los entrenadores de cada modalidad escogerían a los 2 deportistas que ustedes consideren que deben de hacerse esas pruebas. No sé si están de acuerdo. Hay una cosa, perdón Gerardo, y es lo siguiente. Sí. A ver, yo me atrevería a decir esto. A ver, le hace los 3 genes de actividad física, pero puedo tener ese dato, puedo tener esos resultados, y ¿qué hago si no cambio mis hábitos alimenticios? ¿Cierto? Pues, de nada discúlpame, es que ya dice que en 1 minuto y 20 se corta, entonces sería, si se corta, volvemos a entrar por el mismo link. Bueno. O sea, es esto, ¿de qué sirve? O sea, yo veo lo siguiente, ¿qué nos sirve a nosotros tener un deportista que se le hagan el trabajo del paquete 1 de los 3 genes, si ese deportista no cambia sus hábitos alimenticios, o sus hábitos alimenticios no son los correctos? Porque el problema que muchas veces tenemos es, podemos tener inclusive personas, como dicen, subgéneris, ¿sí? Sí. Subgéneris, pero resulta que sus hábitos alimenticios no son los más adecuados, y ese es el problema. Claro. Que tenemos. Entonces, a medida que tendría que ir de la mano con el cambio y que se vuelva una conciencia, que el deportista y el padre de familia y toda la familia adquiera la conciencia de que ese muchacho, si se está proyectando para que sea un deportista de alto nivel, que no los tenemos todavía, entonces sus hábitos alimenticios también tienen que cambiar. Claro, es básico. Eso es básico, porque de nada sabemos que tengamos un excelente muchacho con una predisposición genética si los hábitos alimenticios en su casa o de él mismo no son los óptimos. Claro, claro. No, eso ya se va a terminar, entonces volvemos a entrar por la misma para que despejemos ideas, y el objetivo es que los muchachos tengan también